en este camino, ¿cómo te sentías en ese momento antes de ingresar al programa de mentoría? Me sentía con muchas ganas de emprender, fuera de lo que yo sé hacer bien, pero yo no me creía el cuento de mentora. Yo no me creía una mentora realmente. Tenía ganas de, pero no me creía una mentora. Entonces, la estructura del programa me ayudó primero a depurar bien el propósito de lo que quiero hacer, identificar bien el nicho, porque también tenía muchas ideas mezcladas, que las ganas se conviertan en hechos. Entonces, creo que eso resume cómo me sentía. Recuerdo esa Helen que estaba un poco desvinculada recientemente del mundo laboral y que estaba con el deseo, pero todavía sin esa ruta clara para poderlo hacer. Helen, y en ese escenario que planteas de ese inicio o esa situación antes de entrar a los programas de mentoría, ¿qué pensamientos o qué emociones eran los que tal vez más te pesaban en tu día a día? Ver que hay mucha gente haciendo lo mismo, que hay mucha competencia, que hay mucha gente haciendo lo mismo, que el no tener experiencia como mentora de un tema específico, pues el mío, las compras corporativas, no tener experiencia independiente hacía que mi valor fuera menor. Eso fue también una creencia limitante grande. Y la pena mostrarme en redes sociales también. Esa que planteas me parece llamativa y es el tema de tal vez sentir que no eras lo suficientemente experta como para acompañar a otras personas. ¿Crees que eso fue superado a lo largo del camino? Sí, sí. Okay. Fue muy valioso para mí, algo que mencionaste en los encuentros grupales, en las sesiones individuales, que es que ya cada uno de nosotras, mentoras, coaches, tiene un camino recorrido en una ruta que cada quien pues diseñó y que se va a mostrar como experta en ello. Entonces, eso fue clave para cambiar mi mentalidad. Y otra cosa fue el formato de servicios que vender. También me abrió la mente la estructura de tu programa, porque cuando yo empecé en esto, yo me veía como una mentora 1-1. Y lo que aprendí contigo es cómo ampliar esa visión, hacer escalable el negocio, porque las mentorías 1-1 tienen un techo bajo, de alguna forma, y el diseño del programa me dio estructura para hacerlo escalable desde un inicio. Helen, y en este escenario, ¿qué resultados estabas teniendo o incluso cuál era ese mayor desafío externo que no lograbas destrabar? El mayor, creo que mostrar mis servicios públicamente en redes sociales. Sabía en qué trabajar primero. La mentoría te da una estructura primero para internalizar bien el mensaje, el propósito del servicio. A veces la estructura del programa me permitió identificar la más poderosa, el nicho, los dolores y romper esa primera tarea inicial que era mostrarme. No sabía cómo. Tenía una forma, tenía unos colores, pero no era capaz de mostrarme yo, ni mensajes que tenía redactados, que los tenía ahí guardados, no los sacaba y ya los logré sacar. Helen, y me gustaría explorar cómo se veía tal vez ese negocio o esa vida o este proyecto en aquel momento antes de iniciar el programa. Me veía como muy tradicional en el sentido de que me llega un correo de una empresa, meterme de cabeza en el problema de esa empresa, resolverlo de alguna forma, entregarle un informe, mira, aquí está la forma bonita de hacer las cosas y suerte con cómo lo implementas. O si quieres que yo te acompañe, pues iba a estar atada a ese cliente por el tiempo que ese cliente quiera. Así veía el negocio. No era malo, podía darme cierta independencia o no estar empleada en un trabajo convencional, pero realmente esa visual que yo tenía de mentora, de asesora, era limitada. Y Helen, también me gustaría preguntarte si tenías tal vez algún miedo o alguna creencia limitante antes de sumarte al programa. ¿Crees que hubo alguna? Sí, sí, como te decía, el no creerme lo suficientemente buena o experta, creo que era la más pesada. Porque pensaba, bueno, hay muchos mentores, el mundo del coaching está saturado,
allí como intrusos que sí llegaron a hacerme ruido. Entonces tomé la decisión en un principio de buscar ayuda profesional, una mentoría, para, en parte, para superar esas creencias limitantes. Desde que entraste, ¿cuáles sentiste que fueron los primeros pasos que te ayudaron a cambiar esa situación con la que llegabas? El orden en el que están organizados los módulos para mí fue perfecto en cómo ordenar mis ideas que tenía adentro y que no sabía cuál tenía prioridad o no. Y ya sucesivamente, a medida que avanzo en el resto, ya es como darle forma a la idea, pero que ya está muy clara, está muy dentro de ti, de identificar, segmentar bien el nicho de mercado hasta el punto de llegar a un micro nicho es súper importante para uno llegar a identificar y verbalizar los dolores de ese micro nicho de mercado. Ya eso es lo que me lleva en otro siguiente paso a exponer esa información en redes sociales, a conectar con esas personas con las que quiero conectar. Entonces creo que todo está organizado de una forma que te hace llegar al fondo de lo que vas a hacer y luego cómo lo vas a mostrar. Helen, ¿y qué estrategias, qué hábitos o tal vez qué herramientas empezaste a aplicar que marcaron la diferencia? Otro hábito que lo fortalecemos mucho como en la comunidad que hay es creernos nuestro cuento, empoderarnos de la autoridad que somos en el tema que escogimos, que el mío es compras corporativas. Entonces, digamos que todo lo que lea y todo lo que produzca, todo tiene que ser con una intención, con un propósito que conecte eso en lo que soy autoridad. Entonces lo convertí en un hábito porque antes estaba como un poquito disperso. Así, a ver, yo sé de eso si me preguntan. No, yo sé de eso. Bien, Helen, ¿y en este escenario hubo algún momento clave en el proceso donde tal vez sentiste como un clic interno o un cambio más grande? Y si fue así, ¿cuál fue ese momento? Cuando me planteaste el tema de dejar de ver el negocio de mentoría en mi nicho como uno a uno. O sea, para mí eso fue un clic como, claro, es que debería escalar. O sea, yo no conocía la forma de hacer eso, no tenía referentes que hicieran eso. Yo no tenía esa referencia de un modelo escalable que tuviera cierta presencia mía, pero que no dependa 100% de mí y que eso me permita llegar a una mayor cantidad de clientes. Eso fue un cambio de mentalidad total, porque yo inicié con otra visión de negocio, o sea, de un uno a uno, y no me había pasado por la mente un modelo escalable. Helen, y viendo ya estos cambios a nivel interno primero, hoy, ¿cómo te sientes internamente con respecto a tu negocio, a tu vida, a tu crecimiento, a tu potencial? Me siento como la autoridad que soy en el tema de compras corporativas. Realmente eso es parte de mí y así me muestro. Hoy, antes de cumplirse el día 60, ya tengo programado un cliente. Entonces ya este es mi trabajo, ya esta es mi empresa. Y por eso sé que soy esa autoridad. ¿Qué cambios concretos lograste? La forma de mostrar, de hacer la presentación de ventas es un resultado tangible muy diferente al modelo tradicional de vender servicios, que pase una cotización fría y ya, y ve unos videos míos en redes sociales. Eso es lo que hace la mayoría. Acá hay una estructura que te enseña a ir enganchando a ese posible cliente potencial a que tenga un encuentro directo conmigo de que sí lo voy a ayudar, que sí le sirve y que tiene un valor importante, tiene un valor alto. La forma de elaborar la oferta y de mostrarla y de estar segura del alto valor fue muy importante y es un resultado tangible que lo vi con mi primer cliente. Me da la seguridad de que el alto valor no es un mito, no es algo a lo que le tengo que tener miedo, no es algo que es para algunos poquitos que tienen 20 años de experiencia, no. Si yo sé lo que sé y lo organicé de una forma que te va a dar resultados en el plazo que dura mi programa, eso es lo que vale. O sea, no debo tener dudas y cuando yo llego al momento de la conversación con mi cliente, fluye muy natural, o sea, o las dudas que pueda tener también tengo cómo responderlas. ¿En cuánto fue que vendiste esta mentoría, Helen? En $650.
Ok, buenísimo. Y partías de un servicio que antes vendías por horas, por sesiones sueltas, por literalmente Por el pequeños valor de un fragmentos. entregable, por el valor de un informe. No hay tampoco no había una estructura para ponerle un precio eh, y para luego validar que la implementación fuera exitosa. El programa que diseñé con la guía y la metodología también permite que cada paso que va dando mi cliente lo pueda implementar y yo vea cómo lo implementa y se toman acciones en el momento, que es algo lejos de la función tradicional de un asesor que diagnostica, genera un informe, recomendaciones, chao. Entonces eso es algo diferenciador y tiene un valor importante. Helen, ¿al cabo de cuánto tiempo lograste ya esta primera venta? Aproximadamente. 55 días. Alrededor de 55 días. Sí. Ok, bastante bien. ¿Y qué crees que fue lo que te permitió acelerar esa consecución de resultados? Seguir paso a paso el programa en el orden en el que está, por supuesto, pero el clic para mostrarme fue la exposición en redes sociales con la metodología. Ya yo tenía un inicio ahí muy, muy tímido. El cliente que me llegó conectó con el video que puse que hablaba de su dolor. Además de eso, en la metodología aprendí cómo filtrar las intenciones de ese cliente potencial para entender si esa persona está ya calificada para comprarme. O sea, la calificación fue muy certera. El cliente estaba muy calificado porque conectó con el mensaje que tiene una estructura que tiene una alta probabilidad de funcionar. Si lo hago de otra forma, es más difícil que conecte con ese cliente potencial. Helen, ¿cuál fue ese mayor logro o esa mayor satisfacción que te llevas de este proceso? Ya es convertir esto en mi trabajo principal. Una mentoría para compras corporativas para pymes. Ese es mi trabajo. Entonces esa es mi mayor satisfacción. Helen, si hoy pudieras volver a hablar con la versión de ti misma que todavía estaba dudando de dar el paso, ¿qué le dirías? Hay que hacer lo que hay que hacer, lo que toca hacer. Y hágale, lances. Helen, finalmente te quería preguntar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a quienes hoy tal vez están en el lugar donde tú estabas hace un tiempo, dudando si invertir en ellos mismos o no, dudando si entrar al programa o no? Si tienes el conocimiento, puede que no tengas el tiempo, pero se lo sacas. Dejarlo para después es posponer un sueño. Yo siempre me hago esa pregunta. ¿Me voy a arrepentir más de haber dado el paso o de no haberlo dado? Y casi siempre me arrepiento de no haber dado un paso. Haz la mentoría, pero darle un orden, un propósito a tu negocio que conecta contigo como persona es una decisión que si estás ahí adentro con la duda de necesito ayuda, no sé cómo hacerlo, hay que hacer lo que hay que hacer.